Es el nombre del Señor. Amén. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Una vez más hemos regresado aquí a este tiempo de la meditación de la palabra. Esperamos que nos podamos conectar con todas las personas en nuestras redes que hemos habilitado, pero si por alguna circunstancia no lograremos entrar en alguna de estas páginas de estas redes, quiero decirles que más adelante pondremos en todo caso el video de la meditación del día de hoy. Esperamos que el Señor nos permita, gloria a Dios. Ya estamos entrando aquí por Palabra Viva Eficaz Iglesia. Estamos aquí también por YouTube. Vamos a ir llevando esta meditación de la palabra en esta tarde, gloria a Dios. Y quiero recordarles que hoy vamos a comenzar a meditar sobre un tema que se llama preparándonos para Pesa. El día de ayer, el sábado por la noche, se suponía, nos recuerda el día del Shabbat, nos recuerda el día, este Shabbat de ayer, nos recuerda el día que el Señor le dijo a Moisés que tomara un cordero de la manada de allá, de entre las cabras o entre las ovejas, y de allí que lo tomara y lo apartara por 4 días para luego sacrificarlo en la Pascua al Señor en Pesa, y allí con esa sangre que quedaría, que estaría, pondrían en un lebrillo, ellos tomarían y pintarían los dinteles del marco y de la puerta. Vamos a mirar, ya habíamos leído antes de comenzar, cuando del tiempo de la oración, el tiempo de la alabanza, leímos acerca de esta institución que el Señor hizo de Pesa. Vamos a ir al libro de Shemot o libro de Éxodo, capítulo 12. Voy a leerlo un momento para tomar una idea y luego poder entrar en esta meditación de la palabra de nuestro Elohim. Amén. Dice así la palabra del Señor, capítulo 12 del libro de Shemot o libro de Éxodo, de la siguiente manera. Habló Yahweh a Moisés y a Aarón en la tierra de Misraim y les dijo: este mes será para vosotros el principal entre los meses, o será el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación, amén, el mes de Nisan se llamó. Hablad a toda la congregación de Israel y decid: el 10 de este mes tomará cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, el día 10. Pero si la familia es demasiado pequeña, no baste para comer el cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre os repartiréis el cordero. Y dice aquí, versículo 5, el animal será sin defecto, macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Amén, gloria a Dios. Dice, voy a ir más adelante, lo que dice el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Aquí versículo 21. Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: salid y buscad corderos para vuestras familias y sacrificad la Pascua. ¿Cómo debería ser el cordero? Debería ser sin defecto, macho de un año. No podían sacar cualquier cordero. No voy a buscar el cordero más, el que más flaco y defectuoso para sacrificárselo al Señor. Tenía que ser macho y sin defecto. Luego dice: tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que está en el lebrillo. Que ninguno de vosotros, escucha bien como dice, salga de las puertas de su casa hasta la mañana, pues Yahweh pasará hiriendo a los de Misraim, y cuando vea la sangre en el dintel, en los 2 postes, pasará Yahweh de largo
por aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre, cuando entréis en la tierra que Yahweh os dará, como prometió también, guardaréis este rito. Amén, gloria a Dios. Esta es una fiesta del Señor. Nosotros, mis amados hermanos, mis amados Ejim, nosotros no celebramos la fiesta greco-romana de la Semana Santa. Nosotros que somos los discípulos de Cristo o Talmidim de Hamashiach, permíteme decirte, no celebramos Semana Santa. Hoy por hoy la iglesia tradicional, la iglesia cristiana evangélica y muchas iglesias celebran lo que llaman la Semana Santa. Nosotros no la celebramos. ¿Por qué razón nosotros no celebramos Semana Santa? O yo por mi parte, como Talmidim de Hamashiach o como discípulo de Cristo, no la celebro, porque esta es una fiesta pagana que no está establecida en la palabra de Dios, ni en el Tanaj, ni en el Brit Hadashah, ni en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento. Es una fiesta que Dios no estableció. ¿Quién estableció Semana Santa? Semana Santa fue establecida por el impío Constantino, que dijo haberse convertido al Señor. La impía Helena, madre de Constantino, también, ellos nunca entregaron su vida al Señor, nunca cambiaron su paganismo, sino que por el contrario paganizaron la Kehila o la iglesia del Señor. Ellos vinieron y paganizaron, introdujeron todos sus ídolos, todos sus dioses, todas sus creencias a la iglesia cristiana y la contaminaron. De tal manera que ellos vienen y Constantino allí en el concilio de Nicea, si no estoy mal, ellos vienen y empiezan a recolectar los libros que leía la iglesia cristiana, la Kehila mesiánica, la Kehila del Señor, la Kehila de Cristo. Ellos empezaron a recolectar estos libros porque ni los conocían y empezaron a ver qué libro leía la iglesia, qué libro leía la Kehila, y ellos se encargaron de canonizar esos libros que ya para la iglesia de Cristo, para la Kehila de Hamashiach, eran escritura que se leía en medio de ellos y la tomaban como Torá, como instrucciones. Ellos las tomaban como Torá para cumplir los mandamientos, los misbot de Hamashiach. De tal manera que la iglesia primitiva celebraba junto con el pueblo de Israel, de pronto no se podía mezclar, pero celebraba las fiestas del Señor. Cuando Constantino, el impío Constantino, paganizó la iglesia, paganizó la Kehila, la convirtió en religión del Estado, ¿qué hizo él? Lo que hizo fue, dijo, no vamos a celebrar más las fiestas de los judíos. Nosotros no celebramos las fiestas de los judíos, vamos a celebrar nuestras propias fiestas. Y estableció Semana Santa, establecieron Navidad y todas estas fiestas paganas que hoy por hoy muchos llamados cristianos celebran junto con la religión pagana del catolicismo romano. Pero estas fiestas nunca fueron establecidas por el Señor. Ahora, las fiestas que Constantino llamó fiestas judías no son fiestas judías. No fue el pueblo de Israel quien estableció estas fiestas. Y al no ser el pueblo, por no ser el pueblo de Israel, por no haber sido los judíos los que establecieron esas fiestas, no pueden ser de ellos. De tal manera que nosotros necesitamos saber quién estableció las fiestas. ¿Quién estableció Pesa? ¿Estableció Pesa o la Pascua Moisés? ¿Estableció Moisés la fiesta de los panes sin levadura? ¿Estableció Moisés la fiesta de las enramadas de Sukkot o Yom Teruah o Yom Kippur? ¡No! ¿Quién estableció las fiestas de Pesa y de Shavuot? Las fiestas de Pesa, de Shavuot, de Sukkot, de Yom Teruah, Yom Kippur fueron establecidas
exclusivamente y directamente por Dios nuestro Elohim. Él dijo, estas fiestas las celebrarán como estatuto perpetuo por sus generaciones. De tal manera que nosotros, habiendo sido redimidos por la sangre de Hamashiach, acuérdate que él derribó la pared intermedia de separación, haciendo de los dos pueblos un solo pueblo. De tal manera que aquí ya no hay judíos ni gentiles. Aquí somos la Kehila de Hamashiach, la iglesia de Cristo. De tal manera que entonces nosotros no podemos ignorar por ningún motivo las fiestas del Señor. Porque las fiestas del Señor nos están señalando a nosotros el cumplimiento de la palabra. De tal manera que hoy vamos a hablar de preparándonos para Pesaj. Siempre hemos venido hablando, bendito el nombre del Señor, hemos venido hablando de este tema. Todos los años hablamos de Pesaj, todos los días meditamos en la palabra del Señor allí en el libro de Shemot o de Éxodo capítulo 12. Hemos venido mirando las escrituras y hoy vamos a mirar. A mí me encanta este tiempo porque curiosamente, bendito el nombre del Señor, esta fiesta de Pesaj cae el día 14 del mes de Nisan o mes de Aviv. El día 14 cae el día miércoles. Y entonces hoy vamos a mirar esto. Esta fiesta de Pesaj es muy importante para nosotros, que nosotros la entendamos, que entendamos la voluntad de Dios. Entonces, número 1, vamos a prepararnos para Pesaj y acuérdate, esto es indiscutible. El Señor Jesús entró a Jerusalén posiblemente, o sea, nosotros hemos hablado que entró el primer día de la semana. Posiblemente él llegó al atardecer del Shabbat. Acuérdate que el Shabbat terminaba más o menos sobre las 6 de la tarde, cuando ya empieza a ponerse el sol. Él llegó al atardecer de Shabbat, cuando ya no era Shabbat, era primer día de la semana. El primer día de la semana o los días comienzan en el pueblo de Israel, no como nosotros los comenzamos de pronto a partir de las 12 del medio de la noche, ya 12 y un minuto ya es el siguiente día. No, ni tampoco lo podemos creer. No, es que llegó a las 6 de la mañana y empezó el día. No, el día en el pueblo de Israel establecido por Dios nuestro Elohim, como lo dice en el libro de Bereshit, comenzaba en las horas de la tarde y terminaba al día siguiente, como lo vemos nosotros, en las horas de la tarde. O sea que el primer día de la semana comenzó al finalizar Shabbat. Al finalizar Shabbat, comienza el primer día de la semana y termina al finalizar sobre las 6 de la tarde. De esa manera. Entonces es muy posible que el Señor Jesús, Rebbe Melech Adonai Yeshua Mashiach, hubiera llegado a Jerusalén finalizando Shabbat, siendo el primer día de la semana. O sea, lo que nosotros conocemos como el día domingo en nuestro calendario. Entonces vamos a mirar cómo el Señor, nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yeshua Mashiach, llegó el primer día de la semana. No lo sé si fue al atardecer, no lo sé si fue al día, en la mañana del día siguiente, pero para mí yo pienso que pudo haber sido al atardecer. El pueblo de Israel estaba preparándose para Pesaj. Estaban esperando que llegara el sumo sacerdote que venía de Betlehem, ahí que está muy cerca a Jerusalén. Parece un barrio de Jerusalén, es casi un barrio. De allí, que está ahorita hoy por hoy bajo el dominio de los palestinos, de allí venía el sumo sacerdote, venía hacia Jerusalén, y cuando él iba entrando a Jerusalén, entonces la gente daba alabanzas al Señor, decían hosana en las alturas, y empezaba a entrar el sacerdote con el cordero para Pesaj. Cada persona tenía que tener su cordero para Pesaj. Allí entraba el sumo sacerdote y entonces la gente alababa el nombre del Señor. Entonces vamos a mirar esto de preparándonos para Pesaj. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Voy a ir aquí a empezar a mirar nuestros puntos. Gloria a Dios. Y el primer punto que yo quiero ver aquí es, vamos a ver, voy a mirar los puntos. Número 1, día primero. Vamos a hablar del día primero. Cuando entrando a partir de el final de Shabbat,
que es al atardecer del día anterior hasta el siguiente. El día primero, entonces, lo que hizo, vamos a hablar de nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, que es ¿quién? ¿Quién es el cumplimiento de Pesa? El cumplimiento de la Pascua. El Señor Jesús entró el primer día de la semana a Jerusalén, viene, entonces el día primero, ¿qué hizo? Va a tocar esos 6 puntos. Número 1, tu rey viene. Número 2, bendito el que viene. Número 3, lamento por Jerusalén. Número 4, siguiendo a Hamashiach. Número 5, maldición de la higuera estéril. Y número 6, purificación del Beit HaMikdash. Entonces vamos a tocar el primer punto aquí, que es tu rey viene. Y dice así la palabra del Señor en Mateo 21, 4 y 5. Matillahu dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. En hebreo diría: Inrub el bat sillon, hinei tu melech, aba ani broje, al jamor val ayir ben atonot. Entonces, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino de animal de carga. Aquí voy a tomar lo que dice Mateo, voy a ir un poquito otra vez a Mateo 21, los primeros versículos. Dice la palabra del Señor, dice: cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Bethfagé, al monte de los olivos, Yahshua envió 2 discípulos diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y enseguida hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelo. Y si alguien os dice algo, contestadle: el Señor los necesita, pero luego los devolverá. Al asna y a su pollino. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Inru il bat Sion, hinei tu melech, abba ani brojeb al hamor val ayir ben atonot. Que es, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ahora, aquí está. Esto lo dice en Zacarías capítulo 9. Amén, gloria a Dios. Ahora, vamos aquí a estar mirando lo primero, que lo que nos habla, aquí dice la entrada, tú lees aquí en Mateo 21, habla de la entrada triunfal de Hamashiach a Jerusalén. Nuestro Señor viene, el Señor viene cumpliendo, el Señor viene a nosotros no como un rey, no como un rey déspota, no como un rey orgulloso, no viene vestido con grandes galas, no viene con un gran séquito de seguidores, sino que Él viene a nosotros. Esto nos está hablando de que Él viene, nuestro rey viene, y nuestro rey viene a nosotros, o vino a nosotros, porque Él volverá. Pero estamos hablando de su primera venida. Vino a nosotros manso y sentado sobre un asna. Él viene de una manera sencilla, Él viene humildemente, Él viene con mansedumbre, Él no viene haciendo pompas ni anunciándose con pompos y platillos, sino que Él entra en silencio, viene a Jerusalén, venía a cumplir lo que estaba escrito de Él, que Él vendría, sería entregado en manos de gentiles y sería sacrificado allí en Jerusalén. Él los venía anunciando su sacrificio en la cruz del Gólgota, pero Él fue claro cuando dijo: a mí nadie me quita la vida, sino que tengo poder para tomarla, para entregarla, y tengo poder para volverla a tomar. O sea que esto que estamos viendo, lo que sucede aquí, es que nuestro Señor Jesucristo, Rebe Melech, Adonai Yeshua HaMashiach, está trayendo un cumplimiento. Él es el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de la Pascua. Y esto es importante que nosotros lo veamos. Acuérdate que Moisés, el Señor le dijo a Moisés, el día 10 del primer mes. Este es el primer mes. Así los judíos creen que es el séptimo. El séptimo mes para ellos es el primer mes, es el principio de año. Yo no entiendo esto. Pero este es el primer mes que Dios estableció. El mes primero, que es llamado el mes de Nisan. El Señor dijo, el día 10 vas a tomarte un cordero. ¿Cuál era la razón de que el Señor le pidiera a Moisés que se tomara un cordero el día 10? Para luego sacrificarlo el día 14. ¿Cuál era la razón por la cual el Señor le pide al pueblo de Israel que escoja ese cordero el 10º día y lo guarde 4 días? Que sea un cordero sin defecto. La razón es que esos 4 días en que este cordero estaría en la casa de cada uno de los hijos de Israel, tenía un propósito. Y el propósito era que ese cordero fuera examinado minuciosamente. Ellos tenían que buscar un cordero que fuera sin defecto, pero tenía que ser examinado minuciosamente, y precisamente esos 4 días en que el pueblo de Israel, cada familia tenía su cordero en esa casa, lo estaba examinando minuciosamente para que este cordero no tuviera ningún defecto. Y esto es lo que estamos viendo, es lo que va a pasar, El Señor Jesucristo, Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach, llegó 4 días, exactamente 4 días antes de Pesaj, a la ciudad de Jerusalén. Entró a Jerusalén, entró como un cordero manso. No hay animal más manso, mi amado hermano, sobre la faz de la tierra que un cordero, que una oveja. Son los animales más mansos sobre la faz de la tierra. De tal manera que tú lo tomas y él no huye de ti, él se deja cargar, él se deja llevar. Así entró nuestro Señor como un cordero manso y sentado sobre un asta. O sea que entró manso y humilde de corazón. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dice el Señor, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. No he dicho todo el versículo completo, pero esta es la parte. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Señor Jesucristo viene como rey. Vino como rey para llegar, para que de esa manera Él viniera a darnos a nosotros libertad. Rey que venía a dar libertad. No venía a dar una libertad física, no venía a dar una libertad del yugo romano. Él venía a darnos a nosotros una libertad espiritual. Venía a darnos la libertad del yugo satánico, del yugo del enemigo, de Satanás, que estaba procurando acabar con nuestra alma. Amén. Ahora, entonces, nuestro rey viene. ¿Cómo viene? Manso y sentado sobre un asna, sobre un pollido de animal de carga. Ese es el primer punto. Nuestro rey vino y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Número 2, vamos a encontrar bendito, escucha esto, bendito el que viene. Bendito el que viene. Marcos 11:9-11. Tú puedes tomar apuntes sobre estas citas bíblicas, o puedes luego volver a ver el video, pero quizás no quieras volverlo a ver, pero por lo pronto, o si quieres volverlo a ver, pero por lo pronto toma apuntes de las citas bíblicas, porque es importante. Marcos 11:9-11 nos está hablando también de la entrada triunfal de Hamashiach a Jerusalén. Versículo 9 de Marcos 11 dice: y los que iban delante, ¿cómo venía Hamashiach? Montado, manso y humilde en un pollino de asna. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, Baruch Abba Bishem Adonai.
Hosana, sálvanos, Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sálvanos ahora, Tehilim, o Salmos 118, 25, 26. Si quiere, anótalo. Viene aquí diciendo, ¿qué venían diciendo? Hosana. Hosana significa sálvanos ahora. Sálvanos ahora. Le estaban pidiendo al rey que los salvara. Estaban pidiendo al rey que los libertara. Le estaban pidiendo al rey que les diera vida. Esta gente que venía detrás no eran los sacerdotes, no eran los Kohanim, no eran los Soferim, no eran los Baalit Torah. Era el pueblo humilde, el pueblo humillado, el pueblo que creyó, el pueblo que veía en Yahshua el Mesías prometido, que sabían que él era Hamashiach, él es el Mesías. Y vienen los que van delante y los que van detrás diciendo, Hosana, Baruch haba, Bishen Adonai, Baruch haba, bendito el que viene. Eso es lo que estaban gritando, bendito el que viene. Eso significa Baruch haba. Ese es el saludo que te dan a ti en Israel, en hebreo, Baruch haba. Bendito el que viene. Estaban cantándole al Señor, pero no solamente estaban diciendo bienvenido, qué bueno verte, no, le decían Hosana, Hosana, sálvanos ahora. Baruch haba, Bishem Adonai. Es precioso. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito. Sálvanos ahora. Ahora, o está diciendo Baruch haba Bishen Adonai, Bishen Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y luego, mira lo que dice. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Brahá Malchut David Avinu. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor de todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Esto es interesante, porque cuando nosotros leemos a Mateo, encontramos que el Señor entró y volcó las mesas de los cambistas. Pero es importante que nosotros entendamos lo que está pasando. Cómo fue la entrada cronológica. Cómo entró Hamashiach. ¿Qué hizo el primer día? Y en el primer día, viene manso, humilde, sentado en un pollino de asna. No venía en un caballo ni venía vestido de púrpura. Venía humilde, manso, a cumplir lo que estaba escrito de él. Y llega y entra, yo me imagino, porque lo estaban alabando, estaban gozando, se sabían quién llegaba y le están diciendo Brahá Malchut David Avinu, que es bendito el reino de nuestro padre David que viene. Amén, gloria a Dios. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Llegó al templo, pero como ya anochecía, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Quiere decir que él vino, miró el templo, como ya anochecía, se fue. Esto es interesante. Es el primer día de la semana que comenzaba al finalizar Shabbat. O sea que es muy posible que el Señor llegara sobre ya habiendo pasado Shabbat, pero todavía estaba comenzando, hasta ahora está comenzando el primer día. Por eso el Señor viene y mira el templo y se va, porque ya anochecía, se fue para Betania. Vamos a ver el tercer punto. Estamos viendo que entra. Voy a dejar la parte de cuando el Señor llega al Beit Hamikdash, al templo, la voy a dejar como lo que pasó luego. Voy a retroceder, me voy a regresar cuando el Señor va a entrar a Jerusalén. Me voy a regresar un poco y voy a ir a Lucas 19, 41, 44, donde dice la siguiente manera. Y cuando llegó cerca de la ciudad, ¿de cuál ciudad? De Jerusalén. Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. ¿Por qué lloraba el Señor sobre ella? Porque él estaba viendo, él sabía lo que vendría sobre Jerusalén. Sabría lo que iba a pasar en Jerusalén 70 años después. Y diciendo, versículo 42, diciendo, oh, si también tú conocieses
a lo menos en este tu día. Tu día. Estaba llegando el Mesías. El Mesías estaba entrando, llegando a Jerusalén. Estaba allí mirando de lo lejos lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Nuestro Señor Jesucristo, Rebemelech Adonai Yeshua HaMashiach, había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. A lo suyo vino a darnos salvación, pero los suyos, el pueblo de Israel, en el cual se había hecho la promesa, no lo recibió. Mas a todos los que le recibimos, a los que creímos en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No nos dio potestad de ser hechos cristianos. No nos dio potestad de ser hechos mesiánicos. No nos dio potestad de ser hechos judíos. Nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Él viene 3 años y medio predicando un mensaje de arrepentimiento. 3 años y medio predicando un mensaje de salvación. 3 años y medio sanando, liberando, dando vida, alimentando al pueblo. 3 años y medio. Y el pueblo, con un corazón duro, con un corazón endurecido como piedra, no le recibió. No lo escuchó. Estaban esperando un rey que naciera en un palacio. Estaban esperando un rey que naciera y que le diera libertad del yugo romano. Estaban esperando un rey que gobernara y les diera paz. Y este fue el rey que vino. El rey que viene y da libertad. El rey que viene y da paz. El rey que viene y da vida. El rey que viene y da abundantemente a todos los que le buscan. Pero no lo creyeron. No conocieron el día de su visitación. No conocieron cuando el Señor vino a darles libertad del pecado y de la muerte. Y el Señor les dice, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes y te estrecharán. Esto se cumplió en el año 70 después de Hamashiach. El Señor lo volvió a dar después como profecía en el libro, allí en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, cuando hablaba con sus discípulos. Pero allí lloró por Jerusalén, lloró por un pueblo endurecido, lloró por un pueblo que no ha querido escuchar la voz de Dios, por un pueblo duro de corazón. El Señor dice, con amor eterno te he amado y por lo tanto te prolongué mi misericordia. El Señor dice, todo el tiempo he estado extendiendo mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y permíteme decirte que ese pueblo rebelde y contradictor no es solamente Israel. No es solamente Israel, el pueblo rebelde y contradictor al cual el Señor ha estado extendiendo su mano todo el tiempo. Se llama la humanidad completa, se llaman los hijos de los hombres, se llaman los que habitan el planeta Tierra. Nosotros somos un pueblo rebelde y contradictor. El Señor nos ha amado con amor eterno, nos ha prolongado su misericordia, pero está llegando el momento del fin. Está llegando el momento cuando el Señor dirá, se acabó, basta ya su pecado ha subido hasta mis narices y los voy a destruir a todos, voy a acabar con esto. Se acabará el tiempo de la gracia de Dios, de la misericordia inmerecida, se acabará ese tiempo y el Señor vendrá, tomará su iglesia y allí luego vendrá y derramará las 7 copas de su ira sobre la faz de la tierra. Está llamando a un arrepentimiento, llamando a una conversión
completa. Pero el pueblo no oye. Y entonces el Señor, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, el Señor llora. El Señor no solamente está llorando por Jerusalén. El Señor no solamente está llorando por Israel. El Señor está llorando en este momento por la humanidad entera que se está perdiendo. Él dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero no quieren. No me quieren escuchar. Me han dado la espalda. Han puesto mi palabra a sus espaldas. Se han burlado de mí. Han hecho escarnio de mi sacrificio. Y aún así, mi amado hermano, mi amada hermana, el Señor está extendiendo sus manos. Va a llegar el momento en que la puerta se va a cerrar. De eso ten la certeza, la puerta se va a cerrar. Puede estar muy cercano, yo no puedo darte fechas, yo no puedo darte días, yo no puedo decirte este es el tiempo, pero que va a llegar, llegará. Si este es el tiempo, debemos estar preparados. Si este no es el tiempo, debemos estar preparados. En todo tiempo debemos estar preparados. Estamos viendo cosas grandes. Olvídate, como lo he venido diciendo en estos días, olvídate de la teoría, la teoría ya me olvidó ya se me olvidó, olvídate, ya me olvidó esa teoría. Pero solamente entiende una cosa, que todas las cosas que suceden sobre la faz de la tierra suceden porque Dios tiene un propósito y Dios usa al hombre, si tiene que hacerlo, para cumplir su propósito. Ya me acordé de la teoría de la conspiración, pero olvídate de ella. Amén. El siguiente punto que quiero tocar es siguiendo a Hamashiach. Siguiendo a Hamashiach, siguiendo al Cristo. Dice el Evangelio de Juan, Yohanan 12, versículos 18 y 19 de la siguiente manera. Por lo cual, estábamos hablando de la entrada a Jerusalén. Todo esto tiene que ver con la entrada triunfal a Jerusalén. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído lo que él había hecho, esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Esto es bien hermoso. ¿Por qué? Porque el Señor viene... Él viene a llamar a buscar lo que se había perdido, a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Ellos fueron los primeros, ellos eran las primicias. Él viene a predicar el evangelio del reino de Dios, las besuras Jajeulah del Malhut Hashem. Él venía a predicar las buenas nuevas de salvación del reino de Dios. Dios mandó a su Hijo al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. El mundo vino a él, todo el mundo venía a él, pero eran aquellos que habían creído, no eran los religiosos de la época, no eran los grandes de allí, de Israel, ni los grandes de Roma. Era el pueblo que había escuchado la voz de Dios, el pueblo que tenía hambre y sed de Elohim. Ellos fueron los que vinieron, eran los que venían detrás de Hamashiach, buscando a Hamashiach. Estaban clamando por libertad y habían visto en Yahshua, en Jesús, habían visto el cumplimiento de las profecías. No eran eruditos en la palabra, no eran unos grandes conocedores de la palabra de Dios, no eran eruditos, eran simplemente personas que conocían, que habían escuchado la Torá, que habían escuchado el Tanaj, habían escuchado la palabra, la de Bar de Hashem, habían escuchado durante toda su vida. Habían escuchado lo que decían los Naviín, los profetas, lo que decía Moisés, lo que decían los escritos, todo lo habían escuchado. Y como ellos habían escuchado y habían sido enseñados en la palabra de Dios, ellos entendieron, Él es el Mesías, Él es el que viene a salvarnos, Él es el que viene a hacernos a nosotros nuevas criaturas, y por eso creyeron a la palabra de Hamashiach. Creyeron a la palabra del Cristo de la gloria, de Jesús de Nazaret, de Rebbe Melech Adonai Yeshua HaMashiach. Le creyeron y le siguieron y se iban. Y los religiosos, los que estaban medrando, los que estaban negociando con la palabra, los que falsificaban la palabra, los que predicaban una palabra para su propio provecho, para sus propias
vanidades, entonces se dan cuenta que todo el mundo está yendo detrás de él y nada podían hacer. Es lo que el Señor quiere. Lo que el Señor nos está llamando a nosotros es a poner nuestra mirada en Hamashiach, nuestra mirada en Cristo. Hoy por hoy la gran mayoría de los que se llaman cristianos o aún mesiánicos tienen puesta su mirada en un hombre. Han quitado la mirada del Rey de Reyes y Señor de Señores. Los llamados cristianos están siguiendo a hombres que se llaman apóstoles, a hombres que se llaman profetas, a hombres que se llaman motivadores, a hombres que no les predican de pecado, de justicia y de juicio, a hombres que no les predican arrepentimiento. Están siguiendo hombres que solamente les están prometiendo riquezas humanas, riquezas físicas aquí en la tierra, que le están prometiendo que si paga, ellos oran para que Dios les sane. Hombres perversos y depravados. Y los llamados mesiánicos, que pelean por el nombre del Mesías, que se la pasan peleando por el nombre del Mesías, olvidándose de predicar un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de salvación, un mensaje que le diga a la gente que hay esperanza de vida. Siguiendo hombres, poniendo la mirada en el rabino, al rabino fulano de tal. Ay, hermano, escucha al rabino, no escucha al rabino. Escucha al Señor. Escuche su palabra. Escúchele a él y sígale a él. Hermano, el pastor fulano, tremendo pastor. Olvídese del pastor. Hermano, el apóstol, olvídese del apóstol. Apóstoles de Satanás. Profetas del diablo, profetas enemigos del Señor, porque no predican la palabra, predican su propia palabra, predican su propio evangelio, predican sus propios conocimientos y manipulan a las congregaciones, manipulan a las multitudes que los siguen, haciendo magia, haciendo hechicería, engañando al pueblo como Simón el mago y no predicando el mensaje de la palabra de Dios nuestro Elohim. Es a Él a quien tenemos que escuchar. Es su palabra, la palabra del Dios vivo. Quitar la mirada de los religiosos de esta época. Olvídate de los cristianos. Olvídate de los mesiánicos. Pon tu mano, tu mirada en el Señor. Es en Él. El pastor no es nada más que un siervo, un elemento, un instrumento en las manos de Dios. Los falsos apóstoles y falsos profetas son instrumentos en manos de Satanás. Los falsos motivadores que no predican un mensaje de arrepentimiento. Siguiendo a Hamashiach. A él es el que hay que seguir. A él. El siguiente punto, maldición de la higuera estéril. Gloria a Dios. Marcos capítulo 11, versículo 12 y 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Ya pasó la noche. Estaba al día siguiente, pero es el primer día de la semana. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus talmidim. Lo oyeron sus discípulos. Los discípulos de Hamashiach escucharon la palabra. Viene el Señor. Se quedó allá en Betania, en la casa de Marta, Lázaro, de María. Se quedó en la casa de sus amigos que tanto amaba, de Lázaro, al que él había resucitado. Se quedó allí y al otro día llegó, se levantó, se fue hacia Jerusalén. Betania, una ciudad cercana a Jerusalén. Y va hacia Jerusalén y va caminando y ve una higuera a lo lejos y se acerca a ver si hallaba algo en ella. La higuera, mi amado hermano, mi amada hermana, muchos la han comparado con Israel. La higuera pudo haber sido Israel en su tiempo y puede seguir siendo Israel en este tiempo. Pero yo quiero ir un poco más allá.
La higuera es aquellos a los cuales el Señor ha llamado a predicar el mensaje de las besuras Jajeulá del Malhut Hashem, el mensaje del evangelio del reino de Dios. Esa es la higuera. Es la higuera que tiene que dar fruto. Es la higuera que tiene que llevar a alimentar al pueblo. Es la higuera que tiene que alimentar a las naciones. Pero hay muchas personas que aparentemente están en la higuera, pero están en una higuera que no da fruto, en una higuera que no está dando frutos de arrepentimiento, en una higuera que solamente da hojas. Quiere decir que aparentemente esa higuera tiene vida, esa higuera está frondosa, te puedes ir allá y te puedes ir, llegas tú a esa higuera, a esas congregaciones, y aparentemente te sientes bien, estás confortable allí. Esa higuera te cubre del calor del sol, el sol no te fatiga de día ni la luna de noche. Estás en la presencia del Señor, aparentemente. Pero el Señor es claro cuando nos dice, porque vamos allá, vamos a estos circos, hay gente que va a estos circos a ver cómo tumban a la gente. Van a estos circos a ver cómo el supuesto predicador arroja la palabra del Señor por el suelo, la tira, la desprecia, y luego manda a uno de sus payasos a que se acerque y coja la Biblia. Y viene el payaso y se acerca y va a coger la Biblia y se cae al suelo, y todos los payasos le pasa lo mismo. Y todo el mundo ve esta payasada, ve este circo y ven la gloria de Dios. O otros que andan haciendo con su magia, tumbando gente para mostrar el poder de Dios, la gloria de Dios. Cuando el Señor dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el Malhut Hashem, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Quiere decir que el poder del Evangelio es para que prediques la palabra de Dios. El poder del Espíritu Santo, el poder del Malhut Hashem, del Ruach HaKodesh, es para que prediques las besuras Jajeulá del Malhut Hashem, el Evangelio del reino. No para que andes estudiando gente. No para que andes allá viendo, viendo la gloria de Simón el mago. Personas, predicadores, que dicen venir de la presencia del Señor cobrando cada vez que llegan a un lugar por su presentación. Tienes que pagar la entrada porque viene el gran predicador, el gran payaso, a predicarles un mensaje. Y viene, y cuando vas y va y te compara la gloria de Elohim, la gloria de Hashem, la gloria de Dios con una prostituta. Y allá estamos. Y allá está el pueblo, debajo de una higuera frondosa que no da sino hojas, no frutos. Por eso el Señor es claro cuando dice, por sus frutos los conoceréis. No puede el mal árbol dar buen fruto, ni el buen fruto dar ni el buen árbol dar mal fruto, por sus frutos. El Señor ha maldecido estas higueras estériles. Estas higueras estériles son higueras que están bajo la maldición de Hamashiach, bajo la maldición del Señor, bajo la maldición de Cristo, porque están dando solo hojas y no fruto. No están predicando palabra de arrepentimiento, palabra de que la persona cambie. No le están diciendo que se tiene que arrepentir y volver sus ojos a Dios. Higueras sin fruto. Con eso termino. Purificación del Beis Hamikdash. Purificación del templo. Dice, vinieron, gloria a Dios, no estoy seguro, versículo, déjame ver, a ver, creo que estoy en Marcos. Marcos, voy a ir hacia Marcos, capítulo 12, si no estoy mal, gloria a Dios. Cuando dice, sí, amén, bendito sea el nombre del Señor, allí que estamos hablando de la higuera que el Señor maldijo. Creo que este es Lucas. Bueno, dice,
Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el Beit Hamikdash, en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno. Eso está en Marcos 15 al 19. Y enseñaba diciendo: no está escrito: Beiti Beit Tefilá Yikarei Kol Ha'amim, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho Meharat Paritzim, cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Yahshua salió de la ciudad. Mira esto, Marcos capítulo 11, versículo 15 al 19. Dice el Señor allí, gloria a Dios, dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, en el Beit Hamikdash, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban. ¿Cuál es el Beit Hamikdash? ¿Cuál es el templo? Hoy por hoy, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor, estamos aprendiendo. Hoy por hoy, muchísimos llamados cristianos o muchísimos llamados mesiánicos, tengo que encerrarlos a los dos, llaman al lugar donde se congregan el templo. El templo. Van a una bodega y le llaman el templo. Se congregan en una casa y la llaman el templo. Se congregan en un local y lo llaman el templo. O el Beit Hamikdash. Pero el Beit Hamikdash, mi amado hermano, en el tiempo de Yahshua, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, era la casa que había levantado Salomón, que había reconstruido Esdras y Nehemías en los tiempos de Zorobabel, la que había levantado Herodes, la había levantado allí. Esa era el Beit Hamikdash, era el templo donde se hacían los sacrificios y donde estaban los sacerdotes, los Kohanim y el Kohanim Gaol, el sumo sacerdote. Allí al templo, propiamente dicho, mi amado hermano, el Señor Jesús fue al templo, pero al templo propiamente dicho solamente entraban los Kohanim y el Kohanim Goel. Solamente entraba el sumo sacerdote y los sacerdotes. Nadie más entraba al templo. Tú podías ir alrededor del templo, estar allí. Allí estuvo Hamashiach, no faltó a la misbah, no se pasó. Pero allí vio a la entrada del templo, vio cambistas, vio gente que vendía palomas, y el Señor se enojó. Y por eso allí, cuando el Señor se enoja, les dice a ellos: Beiti Beit Tefilá Yikarei Kol Ha'amim. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. ¿A qué tenía que ir uno al templo? A hacer oración. Ahora, el Beit Hamikdash, hoy por hoy, el templo de Dios, son aquellas personas que un día le entregaron su vida a nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yahshua HaMashiach, y lo recibieron en su corazón como su único y suficiente Salvador. Ahora, aquí estamos mirando esto. El Señor Él vino a nosotros para darnos a nosotros cambiar nuestra vieja manera de vivir. Estamos mirando lo que pasó, estamos preparándonos para Pesa. Estamos mirando lo que el Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yahshua HaMashiach, hizo los 4 días antes de la Pascua. Allí cuando Él llegó, ya empezó a ser observado minuciosamente por los religiosos de la época.
Todo el mundo tenía sus ojos puestos en Hamashiach. Estaban mirando qué era lo que él estaba haciendo. Ahora, vamos a tomar esta enseñanza de hoy como una enseñanza para nuestras vidas. El Señor, el Rey, vino. Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia, para comprar nuestra vida y darnos vida eterna. Nosotros tenemos que glorificar, bendito el que viene, Baruch Haba, bendito el que viene en el Shem de Adonai, en el nombre del Señor. Tenemos que glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Rebbe Melech, Adonai Yeshua Mashiach, y darle gracias. Él viene, Él viene. Tenemos, así como Hamashiach hizo allí en el monte de los olivos, lloró por Jerusalén, nosotros, los que ya hemos creído, los que ya hemos recibido, los que ya estamos caminando con Él, llorar por aquellos que se están perdiendo. Por aquellos que se están perdiendo, yéndose a una eternidad sin Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles. Hay que llorar. Hay que decirle a la gente, vengan, sigan al Señor, busquen al Señor, conviertan de sus malos caminos. Su camino parece bueno, pero su fin es de fin de muerte. Conviértanse, hagan teshuvá, vuelvan su mirada hacia el Dios de la gloria. Hagan un giro de 180 grados y regresen al Dios que está extendiendo su mano a un pueblo rebelde y contradictorio. No seamos una higuera estéril. No dejemos que el Señor que la maldición de Yahweh caiga sobre nosotros por nuestra falta de fruto. Y dejemos que el Señor entre en nuestra vida y que sea Él purificándonos día a día. Si tú aún no le has entregado tu vida al Señor, si aún no lo has recibido en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, permíteme decirte que este es el día aceptable. Esta es la hora de salvación. El Señor nos está llamando a que entreguemos nuestra vida al Señor. Quizás mañana puede ser tarde, esta noche puede venir por ti, el Señor puede venir a pedir mi alma o a pedir la tuya. El día de mañana es incierto, el día es hoy es el día de salvación. Esta es la hora que el Señor el día aceptable, la hora de salvación. Solamente te estamos pidiendo, entrega tu vida al Señor, deja tu vieja manera de vivir, tu vieja manera de ser, solamente entrégale tu vida al Señor. Dios te está llamando, Él no quiere que tú perezcas, sino que procedas al arrepentimiento. Entregarle nuestra vida, dejar que Él tome control de nuestro corazón. Si nosotros lo hacemos, número uno, vamos a tener paz, vamos a tener libertad, vamos a tener vida abundante y sobre todo, por sobre todas las cosas, vamos a tener vida eterna, vamos a vivir eternamente con Él. Si lo rechazamos, no podemos pedirle a Dios que nos dé paz. No le podemos pedirle a Dios que nos dé reposo, ni que nos dé vida eterna. Este es el día aceptable, esta es la hora de salvación. Si tú aún no le has entregado tu vida al Señor, no necesitas decir, es que hermano, espérese que me prepare. No, entrégale tu vida, que el Señor hace el resto. Solamente dile en este momento, en una oración sencilla como la que te voy a proponer, dile en este momento, Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, cambia mi corazón, borra mi pecado, limpia mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret te doy gracias, Padre, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta,
ten la certeza que el Señor ya entró en tu corazón. El Señor ha cambiado tu vieja manera de vivir y ha hecho de ti una nueva criatura. Las únicas tres cosas que quiero en este momento proponerte es, número uno, gloria a Dios, empieza a leer la Biblia. Empieza a hablar con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Habla con Dios como se habla con un amigo. Llévale al Señor tus inquietudes, tus tristezas, tus alegrías. Llévale al Señor tus victorias, tus triunfos, tus derrotas, tus necesidades. Y ten la certeza que el Señor estará a tu lado para darte una respuesta a tu petición. Número 2. Empieza a leer la Biblia, la palabra de Dios. Empieza a leer la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, si te es posible. Y pídele al Señor en oración que Él, a través de su Espíritu Santo, te ilumine su palabra para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Número 3, no dejes de congregarte. Busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje, el Evangelio completo de la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Estamos viviendo en un tiempo de aislamiento, de cuarentena en casi todo el mundo. Por lo tanto, si tú no tienes un lugar donde congregarte, quieres seguirnos aquí en este tiempo de la palabra de Dios, te invitamos a que nos acompañes aquí en Palabra Eficaz, Christian Schur, Kehila Mesiánica, y para que estemos todos juntos meditando en la palabra. Si quieres saber de una iglesia en tu ciudad a la cual quieras tú contactar y no sabes a cuál, por favor házmelo saber, que si está en mis manos, yo buscaré una iglesia donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y te lo haré saber. Una iglesia donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Una iglesia donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Una iglesia donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y su santa palabra. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de este tiempo de una palabra viva eficaz, la de Bar de Hashem. Mañana continuaremos preparándonos para Pesa. Te invitamos mañana a las 8:30 de la noche, si el Señor así lo permite, hora del este. 7:30 de la tarde, hora de Colombia y Canadá, hora del centro. 6:30 hora de El Salvador, hora del oeste. 5:30 hora de Arizona. Y 2 o 3 de la madrugada, hora de la península ibérica. Pero acompáñanos y vamos a seguir meditando en este tiempo de la palabra de Dios. Gracias por habernos acompañado y hasta mañana, si el Señor así lo permite. Bendiciones.